Hola a todos, les deseo de corazón salud, paz y la fuerza necesaria para enfrentar los giros inesperados de la vida. La tranquilidad recién encontrada de Litieka y su pequeña familia parecía un refugio seguro, hasta que una sombra del pasado regresó sin aviso. Can, el hombre que alguna vez fue parte de su vida, volvió de repente. ¿Su regreso será una amenaza que pondrá en peligro la felicidad que tanto les costó construir? ¿O podría ser, de alguna forma inexplicable, una oportunidad de redención? El destino se abre ante ellos con preguntas que solo el tiempo sabrá responder. La tranquilidad de la casa de Litieka parecía inquebrantable. Las risas de Anne resonaban en el patio, el pequeño Lon dormía en brazos de su madre, y Zeun los observaba con una serenidad que había soñado durante años. Era como si, por fin, la vida les hubiera concedido un respiro después de tantas tormentas. Pero la paz, a menudo, es frágil. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el viento soplaba con un extraño frío, un hombre apareció en la entrada. Sus pasos eran pesados, y sus ojos, oscuros, cargaban el peso de un pasado que aún no había quedado atrás. Era Can. El corazón de Litieka se estremeció. Llevaba años sin verlo, intentando olvidar su sombra, su voz, las heridas invisibles que había dejado. Al verlo, dio un paso adelante, interponiéndose con firmeza entre Can y la familia. El aire se tensó. Nadie habló durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Can rompió el silencio. Su voz, áspera pero también cargada de un extraño cansancio, dijo: «No he venido a pelear. No he venido a reclamar. Solo, quiero ver a mi hija». Las palabras cayeron como un cuchillo en el corazón de Litieka. Anne. Esa niña que apenas recordaba a Can, que había crecido bajo el cuidado de ahora se convertía en el puente y la herida al mismo tiempo. Apretó los puños. Desconfiaba de cada palabra. Había visto a Can destruir, había sentido el dolor que dejó en Litieka. Sin embargo, en sus ojos había algo diferente, ya no era el hombre arrogante de antes, sino alguien marcado por el arrepentimiento y la soledad. Litieka, con lágrimas en los ojos, sostuvo a Lon con más fuerza. Parte de ella quería cerrar la puerta y olvidar. Pero otra parte, más humana, se preguntaba si tal vez todos merecían una segunda oportunidad, incluso alguien como Can. La noche cayó sobre la casa, y con ella llegó la pregunta que nadie podía responder: ¿era este regreso una amenaza que rompería todo lo que habían construido, o sería la chispa de una redención inesperada que cambiaría sus vidas para siempre? La mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba cargado de incertidumbre. Litieka había pasado la noche en vela, mirando a sus hijos mientras dormían, como si temiera que al abrir los ojos algo cambiara para siempre. Silencioso, no dejó de vigilar cada movimiento de Can, que había aceptado quedarse en la aldea en lugar de desaparecer como un fantasma. Finalmente, llegó el momento inevitable. Anne, con su sonrisa inocente, entró corriendo al patio con una muñeca en las manos. Se detuvo de golpe al ver a Can sentado en un banco de madera. El hombre la miró con un temblor en los ojos, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Quién eres?», preguntó la niña con la curiosidad propia de sus pocos años. Can tragó saliva. Su voz tembló al responder: «Soy alguien que te quiere mucho». Anne frunció el ceño. Miró hacia su madre,
que observaba la escena desde la puerta, con el corazón dividido. Luego volvió la vista hacia Can y preguntó, con una inocencia que desgarraba, ¿eres amigo de papá aún? El silencio fue brutal. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Era como si la vida le hubiera puesto una prueba imposible, permitir que Anne conociera a Can o protegerla del pasado. Can bajó la mirada. Una lágrima se deslizó por su rostro endurecido por los años. Susurró apenas audible, no. No soy su amigo. Soy tú, padre. Anne parpadeó confundida. El mundo de una niña no entiende de pasados oscuros ni de errores irreparables. Solo entiende de amor o de ausencia. Miró a Can con ojos grandes, inocentes, y dijo algo que heló la sangre de todos, pero, mi papá es un... El corazón de Can se quebró en 1000 pedazos. La verdad era cruel, pero también justa. Había perdido su lugar mucho antes, cuando decidió alejarse, cuando dejó que el tiempo y sus errores enterraran el vínculo que ahora trataba de rescatar. Tieca no pudo contener las lágrimas. Se acercó y, con una calma que ocultaba una tormenta interior, puso una mano en el hombro de Anne y otra en la espalda de Tieca. Miró a Can fijamente y le dijo con voz firme, la sangre puede unir, pero es el amor quien construye una familia. En ese instante, Can comprendió que tal vez había llegado demasiado tarde. Esa noche, Can caminó solo por las calles silenciosas del pueblo. El eco de las palabras de Anne resonaba en su mente, mi papá es un... Eran pocas sílabas, pero cada una de ellas había caído como una piedra sobre su corazón. Durante años, había soñado con este momento, reencontrarse con su hija, mirarla a los ojos y sentir que aún había un lugar para él. Pero la realidad era distinta. El lugar que había abandonado, otro lo había ocupado con amor, cuidado y sacrificio. No solo era un nombre en la vida de Anne, era su padre en cada gesto, en cada recuerdo, en cada abrazo. Can se detuvo junto al río. El agua corría con fuerza, reflejando la luna llena. Cerró los ojos y dejó que el viento frío golpeara su rostro. Su mente se debatía entre dos voces. Una le gritaba, lucha, recupera lo que es tuyo. Anne lleva tu sangre, tienes derecho. La otra susurraba, te fuiste, la heriste, la dejaste sola. Ahora, lo único que puedes hacer es no causar más daño. La contradicción lo consumía. En el fondo, sabía que no podía borrar el pasado. Ni las noches en que Tieca lloró sola, ni los días en que Anne aprendió a caminar sin él, ni los sacrificios que había hecho para llenar su vacío. Y sin embargo, la esperanza de redención aún ardía débilmente en su pecho. Al día siguiente, se presentó frente a Tieca. Sus ojos estaban cansados, pero había en ellos una sinceridad que no había mostrado antes. No voy a mentirte, Tieca, dijo con voz quebrada. Quiero estar con Anne, pero no para arrebatarte nada. Solo quiero demostrarle que su verdadero padre, aunque llegó tarde, no la ha olvidado. Tieca lo miró con lágrimas contenidas. Parte de ella quería rechazarlo de inmediato, cerrar esa puerta para siempre. Pero otra parte, la que aún recordaba lo que un día compartieron, vio en Can un hombre distinto, marcado por el arrepentimiento. Que había escuchado desde el umbral, avanzó lentamente. Su mirada era firme, pero no había rabia en sus palabras.
si de verdad buscas redención, Kan, no será con palabras, sino con actos. An no necesita más promesas rotas. Necesita verdad, constancia y paz. En ese momento, Kan entendió que la verdadera batalla no era contra Un, ni contra Tieka, sino contra sí mismo. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Kan no intentó forzar nada. Se mantenía en silencio, sentado a cierta distancia, observando cómo An jugaba en el patio o cómo ayudaba a Tieka a doblar la ropa. No se acercaba demasiado, pero tampoco desaparecía. An, al principio, lo miraba con desconfianza. Era un hombre extraño, con un rostro que no recordaba y unos ojos que parecían siempre tristes. Sin embargo, poco a poco, su curiosidad infantil comenzó a vencer el miedo. Una tarde, mientras columpiaba su muñeca bajo el árbol, se volvió hacia él y preguntó con la inocencia de quien busca respuestas simples: ¿por qué llorabas anoche? Kan, sorprendido, sintió un nudo en la garganta. No esperaba que una niña tan pequeña hubiera notado sus lágrimas. Tragó saliva y respondió con voz suave, porque a veces los adultos también nos sentimos solos. An ladeó la cabeza, pensativa, y replicó: cuando me siento sola, papá aún me abraza. ¿No tienes a nadie que te abrace? La pregunta lo atravesó como una flecha. Negó lentamente con la cabeza. An se quedó en silencio unos segundos, y luego, con un gesto inesperado, le ofreció su muñeca. Puedes abrazarla si quieres. Ella siempre me escucha. Kan tomó la muñeca con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. Para él, aquel gesto inocente era más poderoso que cualquier palabra. Desde ese día, An empezó a acercarse un poco más. Le hacía preguntas sencillas, como qué le gustaba comer, dónde vivía, o por qué tenía una cicatriz en la mano. Kan respondía con paciencia, sin ocultar el dolor de sus errores, pero también sin dejar de mostrar ternura. Un lo observaba todo desde la distancia, con el corazón dividido. Por un lado, temía que la presencia de Kan confundiera a An. Por otro, veía que la niña no lo reconocía como padre, sino como alguien diferente, un hombre roto que intentaba acercarse con pasos torpes pero sinceros. Tieka, mientras tanto, vivía entre la gratitud y el miedo. Agradecía que Kan no intentara reclamar lo que no le correspondía, pero temía que su regreso removiera viejas heridas. Y así, en medio de ese frágil equilibrio, una nueva pregunta flotaba en el aire: ¿podrían aceptar la presencia de Kan sin que eso pusiera en riesgo el amor y la estabilidad que Zeon había construido para ella?